Vox 88.3, dándole la bienvenida a la noche rosarina, disfrutando de nuestro clima electoral, que efectivamente esta noche definiremos muchas de las cuestiones que fueron pasando en esta semana clave previa al 26 de octubre. Ya estamos en veda, obviamente no mostraremos ningún signo partidario ni nada que nos haga, obviamente, enemistarnos con la Cámara Nacional Electoral, pero obviamente podemos hablar un poquito de cómo se vivió los cierres de campaña y cómo se está viviendo el clima rosarino con esta política que efectivamente está dejando al país patas para arriba. Obviamente las elecciones dejan a todos, efectivamente a los candidatos los dejaron ambos, todos culo para arriba, si vamos al caso. Ha habido investigaciones de todo tipo, ha habido la peor miseria que se ha visto en pantalla en estas últimas semanas. Con tal de sacar un voto de más, la institucionalidad se va al carajo, pero efectivamente con tal de sacar un voto de más, cualquier técnica de difusión en redes sociales sobre alguna denuncia, sobre la narcopolítica, sobre lo que usted se imagine, efectivamente fue puesto a disposición del público. Doctor Román, ¿qué opina usted? O sea que no puedo hacer ningún tipo de mención de ninguna... No haga menciones, hable en general. Es una censura. Es una censura. Al sentimiento. Hablemos en general. Es una censura al sentimiento. Bueno. Tenemos que hablar así, supuestamente. Sí, es verdad, porque este sistema que... Alguna gente se lo han llevado, con pito y cadena. Pero es un sistema que parece que a los poderosos los favorece bien y en líneas generales parece que siempre en perjuicio del pueblo, ¿no? Por Pero favor, bueno. ¿quién no favorece a los poderosos? Si votar efectivamente fuera y efectivamente fuera contra los poderosos, no se podría hacer. Por supuesto, pero me parece muy acertada tu introducción, porque situaciones como esto, y que uno las ha visto de los dos, por la experiencia vivida, los ha visto de los dos lados del mostrador, te puedo asegurar que sacan lo peor del ser humano. Uh-huh. La ambición, el individualismo, el deseo de perjudicar al otro. Bueno, que muestra un poco los parámetros morales sobre o mejor dicho, inmorales sobre los cuales se ha construido la política moderna. Uh-huh. Más que la política moderna, yo creo que quitarle el caso Malvinas, que obviamente dejó a las Fuerzas Armadas fuera de la política argentina, por lo menos desde un punto de vista profesional, fue, si vamos a la definición beberiana de Estado, uh-huh. El Estado es el monopolio de la violencia física legítima. Sí. En pocas palabras, de ignorar que el Pentágono y que otras instituciones militares no están detrás de los poderes nacionales sería ridículo de pensar hoy en día. Entonces, lo que vemos nosotros es que en los últimos 40, 50 años, la Argentina fue perdiendo un gran pivote en su manejo territorial, uh-huh. En su manejo soberano, en su manejo efectivamente de la ciudadanía, en su manejo productivo, de su infraestructura, y ahora lo que vemos es una fragmentación, como ya lo que hemos visto en nuestro programa pasado. Ese gran miedo que tenemos nosotros de la balcanización, a veces pareciera que está en ciernes. Inminente. Es inminente. Sí, todo lo que vos mencionaste recién tiene un nombre y se llama dependencia. Argentina, lamentablemente, es un país, vamos a decirlo en términos más técnicos, una neocolonia de, ojalá fuera del Pentágono y de la Casa Blanca. Es una neocolonia de la oligarquía financiera mundial, que es mucho más complicado. Los chicos JP Morgan obviamente están haciendo estragos, eso seguro. Jorge Barros. Bueno, buenas noches, queridos amigos. Y bueno, en relación a lo que decías, yo podría decir que bienvenidos a Carpetolandia, después de lo que vimos en estas últimas semanas respecto de cómo se tiraron con todo. Y en relación también a lo que mencionás, y iba a hacer referencia a eso yo también, la presencia del board del JP Morgan aquí en Buenos Aires, que no tiene, para, digamos, despejar alguna idea, esta reunión está agendada ya hace más de un año, porque el JP Morgan no se mueve con la coyuntura. O sea, el International Board se reúne anualmente en diferentes países y esta reunión está pautada ya hace más de un año. Uh-huh. Y siempre se mueve entre los países donde hay miembros de los que tienen miembros en ese board. El board del JP Morgan tiene 2 miembros argentinos, uh-huh. Paolo Roca y Marcos Galperín. Uh-huh. Entonces, digamos, no es que vinieron acá porque... Se olvidó de unos cuantos que están ocupando cargos importantes en el Ministerio de Economía. No, pero esos no son miembros. No. Estoy siendo irónico. Hay que diferenciar. Diferencia quien se sienta en la mesa y quien es empleado que está detrás del escritorio. Exactamente. Una cosa es un secretario de 4ª categoría,
como puede ser un miembro, aunque sea un ministro de Economía de un país, es un secretario de cuarta categoría, Está bien, y los está miembros bien. del board que son específicamente, o sea, Sí, estamos hablando sí, del sí, poder. sí. Y y hablando, y haciendo también referencia a lo que decía Román, los miembros del board, en el board hay chinos, estadounidenses, indios, saudíes, emiratíes, cataríes, estadounidenses, británicos, con lo cual, digamos, evidentemente la Guerra Fría y el enfrentamiento y todo esto es por la galería. Porque los que definen verdaderamente lo que en el mundo pasa son estas personas, que son un poder supranacional, como bien dice Román, que son incluso superiores a las potencias dominantes de este tiempo. Por supuesto, la cuestión radica en que lo que estamos viendo, clima para el 26 de octubre. Lo que más miedo obviamente tenemos muchos es que las elecciones, lo que termine generando es que se pierda, mucha gente pierda la fe, obviamente en la democracia, la pérdida de fe en la democracia, puede ocurrir varias cosas. Primero, entender que la democracia nunca funcionó, que esto no fue... ¿Es una religión la Es democracia? una religión la democracia, es un dios. Que amerita perder la fe. Exactamente. Tocqueville había dicho en alguna ocasión, si usted se acuerda de Democracia en América, está que la sonando democracia alfonsinista. es efectivamente enfrentarse a Dios. Que la democracia es el espíritu de nuestra era. Claramente, nadie puede ir en contra de la democracia, por lo menos en palabras. Si se quiere, ni siquiera los chinos en su régimen, que nosotros podemos definirlo si es democracia o no. La cuestión radica en que cada país define en su proyecto nacional cómo hace participar a sus ciudadanos. Nosotros lo que vemos es que nuestros ciudadanos ya no participan. O sea, que han perdido la fe en las instituciones, ya no participan, no militan, no votan, y efectivamente lo que vemos es que ¿qué viene después? La pérdida de fe en las instituciones argentinas ha ocurrido 4 o 5 veces en nuestra historia nacional. Sí, pero después de eso viene en caos. No sé si tiene que ver con una pérdida de fe por parte de la gente, que yo puedo coincidir, que de hecho lo han teorizado varios autores que a nosotros hemos trabajado en la facultad, por ejemplo Guillermo O'Donnell, con su concepto de democracia participativa. Después había otro concepto parecido que era la democracia de baja intensidad, que no recuerdo ahora de quién. Dahl. ¿Quién? Dahl. ¿De Dahl era la democracia de baja intensidad? Pero, a ver, me parece que es una... Más que... no es culpa propiamente de la gente que pierde la fe, sino que es una consecuencia necesaria del funcionamiento del sistema que no hace sino enmascarar un poder oligárquico que es funcional a otros poderes superiores con un formato, con un ornamento popular. Porque ¿qué es la democracia argentina sin una expresión paupérrima de subordinación y dependencia política? Y justamente lo que hace que la gente pierda su fe es porque ve que las instituciones a las cuales le rinde culto y pleitesía y nos le ha enseñado que funcionan, efectivamente no dan resultados. Esto no es una... La pérdida de fe es la cuestión de los resultados. Pero yo creo que más acá, yo iría un escalón más abajo, en el sentido de que principalmente, independientemente de los poderes de los que venimos hablando y que pueblan la tierra y que conocemos de su existencia. Acá también en Argentina particularmente, al menos lo que yo observo es digamos, cada persona que aspira a formar parte de algún órgano de la democracia, desde los bajos niveles, desde los consejos deliberantes, sí, hasta la principal legislatura nacional, que es el Congreso Nacional, se postulan pura y exclusivamente por intereses particulares. Y después no responden a ningún otro tipo de interés y sin entrar en cuestiones estrictamente económicas, y utilizo la palabra sin hacer un juicio de valor en cuanto a intercambio de dinero, comercializan sus lealtades, entre comillas, de acuerdo a sus propios intereses. Porque los diputados que son del pueblo responden a los gobernadores. Los senadores que son de las provincias también responden a los gobernadores. O sea que en definitiva nadie responde a su elector. Entonces, pero Jorge, y al momento de llegar, llegan por partidos que nadie sabe si existen, no son partidos. Es decir, lo hablábamos con Mariano hace un rato, la señora Karen Tepp y su marido renuncian a ser miembro del Frente de Izquierda para venderse al peronismo de una manera vil y absoluta, un peronismo que dejó de ser peronismo. Y entonces, ¿a qué jugamos? ¿Y cómo la población no va a perder confianza en sus instituciones si observamos este tipo de fraude
en la cara de la propia presidenta del Partido Justicialista, hoy detenida y cumpliendo condena, hablaba de que la democracia era una rémora de la Revolución Francesa y hablaba como que ya no era necesaria la democracia. Y lo decía a boca de jarro en cadena nacional. Yo creo que si vamos al caso, si nosotros estudiamos bien esto y volvemos a la cuestión, analizar la democracia y si la democracia y la geopolítica a veces son contraproducentes o son contrapuestas, efectivamente, o la República Democrática debilita a las instituciones ya de por sí. Yo creo que el peronismo en sus orígenes, creo que esto lo vio. Yo creo que cuando se hablaba de las denuncias de los lobistas que ocurrían en el 1900 en Argentina, que eran las empresas ferroviarias británicas, francesas, que financiaban la carrera de múltiples políticos para efectivamente hacer poder de lobby. O sea, la democracia republicana se llenaba de gente que obviamente le pagan la campaña. Alguien te la paga. Los Runciman de la época. Sí, te la pagaban en 1890, te la podían pagar en 1920, como te la podían pagar en 1950. Ahora lo que ocurrió con el peronismo es que todas esas empresas fueron nacionalizadas y lo que se sacaba era justamente que el dinero que generaban no se pusiera al servicio de estos intereses extranjeros que obviamente le pagaban la carrera a algún mercenario de turno, porque lo que definió Jorge es un mercenario sin decirle mercenario, ¿me entiendes? Una persona que está dispuesta a venderse el mejor postor, por prestigio, por dinero, vamos a saber por qué, pero está dispuesta a venderse y mira su interés particular sin ver un interés colectivo. El interés colectivo es lo que más ha sido destruido en los últimos 40 años de democracia. O sea, la democracia debería haber incentivado la participación política en partidos políticos, como está marcado en la ley, pero lo que vemos efectivamente es que la gente no va a votar, que los partidos políticos están prácticamente destruidos, que el presidente de la República actual llegó sin tener un partido político formal, sino una alianza de partidos, y que el dinero que impulsó su candidatura es un dinero turbio. Es un dinero que no sabemos de dónde viene. De la misma forma que la empresa británica le pagaba a Manuel Quintana, que era abogado de la empresa británica, le podía haber pagado. Hoy en día, ¿quién te paga? ¿El narcotráfico? ¿Quién te paga? ¿La CIA? ¿Quién te paga la candidatura? JP Morgan. La JP Morgan. ¿Quién es el que hoy en día es el que promueve candidaturas y se aprovecha de una institucionalidad débil para imponer candidatos que no sabemos su dudosa procedencia, no sabemos de dónde salen, de dónde vienen y lo que quieren? ¿Y cuáles son sus objetivos? Ahora, yo propongo tener una reflexión de más largo plazo. No es porque esté en desacuerdo con lo que dicen ustedes, que claramente concuerdo, pero digo, pretender pedirle a la democracia liberal que represente el bien común es pedirle peras al olmo, porque no fue un sistema pensado para eso. En sus orígenes, la democracia liberal ha sido una construcción, una elaboración del poder del dinero, que primero fue regional, luego fue nacional y ahora es mundial. El tema de la representación, que vos bien decías, querido Jorge, precisamente desde la época de la Revolución Francesa, el mandato sobre los representantes es un mandato de carácter indirecto, no un mandato de carácter directo. Lo que pasa es que uno presupone, en su buena fe, que si uno adhiere a una plataforma partidaria y genuinamente está interesado en participar en la cosa pública porque tiene una genuina vocación por el bien común. Pero ese es un supuesto absolutamente ingenuo que asumimos nosotros los ciudadanos. Este sistema, lo único que podemos, con lo cual deberíamos, entre comillas, agradecerle a los procesos que estamos viviendo actualmente, hablo tanto por Estados Unidos como por Argentina, ¿no? Porque se viven procesos mutatis mutandis semejantes, es que las cosas están quedando a la vista tal como son y se están mostrando que estas construcciones públicas de carácter republicano liberal son un cascarón que enmascara, son un cascarón por detrás del cual están los verdaderos poderes. Exactamente, pero ese cascarón se fue resquebrajando, mostró lo que hay detrás. El problema es que, ¿por qué se resquebrajó? Porque ya no son necesarias. Ya no es necesario ocultarlo tanto. Y es muy posible. ¿Por qué? Porque la gente, en cierta forma, está aplastado su espíritu. Es muy posible. Vemos un espíritu aplastado. Vemos que efectivamente, como dijimos antes, la acción colectiva es muy difícil de realizar. Es difícil de realizar en por ejemplo, una asamblea de consorcistas, que ya de por sí se matan para ponerse de acuerdo en un edificio, ponerse de acuerdo en el gobierno de un edificio. Imagínense si no se van a matar en un gobierno municipal, local, como una comuna, provincial o nacional. Lo que vemos es que mientras más recursos hay disponibles, más plata se pone. La plata es de dudosa procedencia.
muy dudosa procedencia. Ujú. La gente es de dudosa procedencia sus intenciones. La gente que se presenta a la parte política ya es sospechoso. La gente, vos le hablas de política y ya sospecha. Nosotros en algunos actos que hemos visto en algunos cierres de campaña se ve muchas veces en los propios militantes. Un militante hoy en día, ¿por qué milita? ¿Por una cuestión estética? ¿Por una cuestión de un cargo? ¿Por una cuestión de una plataforma? ¿O simplemente milita porque ve y efectivamente busca de hacer de esto una profesión? Y hoy te toca estar de un lado, mañana te toca estar del otro y pasado te toca estar del otro. Antes era la vida dentro del sistema capitalista, dentro de una empresa y dentro de un partido. Hoy en día todo es mutable, todo el tiempo se está pasando de un lado para otro. Lo veo en muchos colegas que terminan pasando de un partido a otro partido, a otro partido, a otro partido, que en realidad termina representando caudillos, gente, que esta gente que está ahí atrás también es de dudosa procedencia de saber cómo se sostiene efectivamente en la política. No, son Sí, meros, hoy existe de profesión político. Digamos, ese es el... son meros armados para, o sea, a captar fondos y luego, como vos bien decís, Jorge, armar negocios personales. O por lo menos se toman el cuidado de que cuando están ahí no perjudicar a los verdaderos poderes. Ahora, yo les pregunto esto. En cualquier mesa de café donde haya algún viejo zorro armador de la política, que a mí me ha tocado conocerlos en estos últimos años, cuando vos empezás a hablar de una posible candidatura, te abren un cuadernito y están todos los cargos tarifados. O sea, hoy se sabe perfectamente cuánto sale una elección para ser concejal, que estamos hablando de un cargo que debería ser el más accesible para un ciudadano, porque es el que está más cercano a uno, que trata y en donde el ciudadano común puede, si tuviera intenciones puras, colaborar en el gobierno de su comuna, de su comunidad cercana, de su metro cuadrado. La política por naturaleza. Absolutamente. El animal político por naturaleza. La vieja polis. La polis, exactamente. Sale una fortuna. Y ni te digo si ya empezás a subir la categoría intendente, diputado provincial, senador provincial, gobernador, y ni te digo para arriba. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si no conseguís esa terrible masa de dinero y de recursos que vos bien decís, Maro. ¿Y quién la tiene? ¿Y quién la tiene? Es como querer ser piloto de Fórmula 1. Hay que ir con 6 valijas de dinero para comprar una butaca. Absolutamente. Entonces, el problema es quién tiene la plata para ponerla. Vos le vas a preguntar a determinado tipo de personas que obviamente en el sistema actual, el globalismo capitalista que nos ha llevado a la Argentina en este momento, la gente no tiene guita. Los que tienen guita son siempre los mismos. Absolutamente. El problema es que el sistema político, si necesita dinero para funcionar, siempre son cada vez menos los que tienen plata para efectivamente hacer una campaña. Cada vez se quedan más gente afuera de poder tener aspiraciones a eso. Entonces muchos de los que tienen aspiraciones, ¿qué hacen? Empiezan a militar desde abajo, militando acá, militando allá, y de esa manera van aprendiendo cómo funciona el sistema. El problema cuando vos aprendés cómo funciona el sistema es que el sistema tiene una cultura, una muy mala cultura. Y cuando vos te incorporás a esa cultura, la terminás teniendo para saber que aunque cambies la boleta y pongas la boleta única, que la vamos a ver el 26 de octubre, ya recibís chat y recibís gente que te estaba mandando por teléfono y te estaba diciendo, me están pidiendo que le mande foto de lo que voté. Me están pidiendo que mande foto de lo que voté. ¿Qué está queriendo decir eso? ¿Qué cambió después de la ley Sáenz Peña? Que efectivamente seguimos teniendo esa dinámica del fraude, seguimos teniendo esa dinámica de comprar votos, seguimos teniendo esa dinámica de no convencer racionalmente al elector, sino de comprarlo, aprovechar su situación bastante mala, que la economía obviamente ayuda a que esté mal todo el mundo, entonces nos aprovechamos de su necesidad para efectivamente acercarle un plan, acercarle una dádiva, acercarle un dinero, para que comprar su voluntad. Y ese sería el menor de los problemas, porque en última instancia vos hiciste creo que la pregunta clave. Y esa plata que se necesita, ¿quién la tiene? La tiene el poder del dinero, porque él fue el que creó este sistema. O sea, este sistema, no solamente el que se ha implantado en Argentina después del 83, sino el que rige en todo el mundo, está puesto en función de... Obviamente esto ha sido un proceso, no nació de la noche a la mañana, pero sí efectivamente desde la Revolución Francesa, que fue una revolución burguesa, una de las varias, se ha puesto en función de ese poder, se ha construido en función de ese poder. Lo que pasa que, obviamente, esto al principio estaba de alguna manera solapado, disimulado, se guardaban ciertas formas.
Pero hoy, precisamente, por ejemplo, un ciudadano norteamericano tendría todo el derecho de preguntarse, cuando agarra un billete de color verde y dice, a ver, ¿quién es el verdadero dueño de esto? ¿El verdadero dueño soy yo, que soy ciudadano norteamericano, que trabajo, que pago impuestos? ¿O los que lo imprimen y le cobran a mi gobierno una tasa de interés por la impresión de cada papel de una institución oscura, de oscura origen, como es la Reserva Federal? Y hay algunas instituciones, aunque vos no lo creas, que tienen ese mismo derecho de quemar y hacer billetes, que ¿Sí? no es la reserva. Por ejemplo, Disney. A mí ¿Sí? me han dicho que Disney también lo hace cuando yo estuve en Disney. Disney recibe tanto dinero por día que efectivamente tiene la potestad de quemar y hacer billetes, supuestamente. Así que lo que vemos es Y que... ni hablemos de la reserva fraccionaria que le ha permitido a la banca mundial multiplicar sus actividades y sus ganancias por ciento bueno, por cantidades que son diabólicas. Sí, vamos al caso de lo que es ese mecanismo económico. Es la cuestión de que vos dejas un dinero en el banco y el banco lo multiplica de forma Exacto. El dinero bancario. imaginaria, si se quiere. Lo va creando y lo va prestando, lo va creando y lo va prestando, lo va creando y lo va prestando. Eso- Bajo el supuesto de que no van a ir todos los depositantes a pedir la plata todos al mismo tiempo. Exacto. Porque la plata nunca abandona la bóveda, la plata siempre está ahí. Exacto. Lo que voy haciendo es prestando lo que no tengo. Tal cual. Presto lo que no tengo. Tal cual. Eso es. Convengamos también que el dinero es una convención a la cual nosotros voluntariamente adherimos a aceptar, como pasa con las criptomonedas, digamos. Las criptomonedas son monedas creadas por un sistema de blockchain que produce un activo que no es físico, que es digital y que tiene validez en tanto y en cuanto el resto de las personas decidan aceptarlo. Eso por empezar, estoy totalmente de acuerdo. Eso es la fiducia, la fe. Claro. Volvemos al tema de la religión. Pero en determinado momento en teoría, una buena moneda, una moneda sólida, que está respaldada en esa fe, tiene que tener un respaldo real, es decir, porque la moneda es un elemento auxiliar para las transacciones económicas de supuestamente una economía que existe, que yo te vendo este vaso, vos me vendés ese teléfono, y nosotros creamos ese instrumento que es la moneda porque es mucho más ágil que si intercambiáramos, que el trueque, digamos. Sí, que intercambiáramos bienes de equivalente valor. Exactamente. Pero el problema es cuando se genera esa ibris, que ya sobre la cual ya teorizaban los griegos, esa crematística, donde ya la moneda pierde su sustento real, pierde su sustrato real, se reproduce a sí mismo en una lógica que termina haciendo añicos la sociedad. Sí. Porque se concentra, genera injusticia social, genera las dos ciudades de las cuales hablaba Platón, la ciudad de los ricos, la ciudad de los pobres, o sea, genera injusticia social, o sea, el mal. Y hoy vivimos en un mundo que está marcado por esa realidad. Vos decís que el mal está basado en la desigualdad. Por la injusticia, claro. La injusticia está basada en la desigualdad y la desigualdad es injusticia. El tema es que en la antigüedad esa desigualdad estaba, digamos, representada entre el esclavo y el amo, es decir, el poderoso dominaba y el débil, el desigual, se sometía. Hoy ese formato quedó en desuso, pero se mantiene la idea de que, digamos, la utopía de la equidad que no es tal, porque no hay manera de que en el mundo exista esta equidad plena. Digamos, si vivimos en un mundo más racional, deberíamos apuntar que las personas puedan tener algún tipo de capacidad de subsistencia mediana, digamos, independientemente, digamos. Obviamente va a haber personas ricas y personas pobres, eso es algo inherente a la condición humana, o que detenten más o menos bienes, pero bueno, el punto es no volver al formato de la antigüedad, en donde había la dominación se ejercía sobre los pueblos directamente, físicamente. Entonces, pero digamos, obviamente también la fortaleza del dinero está dada por la capacidad de los que producen ese dinero de proyectar poder. Entonces ahí está la cuestión. Una última reflexión antes de que hagamos tenemos que hacer la pausa. Yo tengo una sola pregunta, Jorge, te la dejo ahí picando. La esclavitud, vamos a tomar la esclavitud clásica, era una cosa, a los que todavía existe, Sí. Es una cosa aberrante, pero por lo menos el esclavo, el amo, tenía la obligación de mantener al esclavo.
O sea, de alimentarlo, de darle vivienda. Cuando nosotros vemos a esa gente que está literalmente tirada, como vi yo hoy, al lado de mi oficina, Sí, sí. donde me toca trabajar todos los días, hay un local abandonado, una galería, cada vez hay más personas tiradas ahí durmiendo. Parece un hotel a cielo abierto. ¿Son más libres esos que están, esa pobre gente que está ahí tirada que un esclavo de la antigüedad? No. Te lo dejo. Maru, todo tuyo. Si a ustedes les parece, vamos a una breve pausa y volvemos con más del Club de los Demonios en breve. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. FM. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Wox 883. Asesoría de imagen personal. Celeste Chiara. Consultoría para empresas. Isoplus SRL. Ferretería. Suárez. Arquitectura e ingeniería. Módulo AI. Maquillaje. Jerry Soldi Makeup. Suplementos naturales. Revoluc. Consultoría comercial. Ignacio Ortiz. No, otra vez filtraciones. Y eso porque no aplicó Rebecaucho, 100% impermeable, flexible y sustentable. Rebecaucho, visítanos en nuestras redes sociales. Desde Rosario, Argentina. Wox FM. Segundo bloque del Club de los Demonios aquí por Radio Vox 68.3, dándole la bienvenida a la Noche Rosarina, disfrutando de hablar de política previo a las elecciones del 26 de octubre, donde veremos el número de electores, si efectivamente está bajando, como muchos de nosotros creemos que va a terminar pasando, un país donde el voto es obligatorio y donde vemos que la gente cada vez va menos a votar. Muchas veces esto se ha dicho que no tener sanciones claras a la gente que no va a votar, eso es muy contraproducente, porque estamos dándole una de las pocas obligaciones que tenemos como ciudadanos, es ir a votar, pero que no tengamos como contrapartida ningún tipo de castigo a no hacerlo, o hacerlo mal, si se quiere, en el cual nosotros vemos que aparecen cosas insólitas en la mesa de votación. Habría que sincerarlo y sacar habría que reformar la Constitución, ¿no? Pero habría que cambiar muchas cosas para hacer pero eso. bueno. Yo creo que nuestro sistema institucional claramente está mal. Está muy mal diseñado, muy mal armado. Desastre. Es un sistema mal armado que ningún gobierno ha podido cambiar. Yo creo que el único intento serio que pocas veces ha sido mencionado es el estatuto del año 73, que ustedes no lo crean. Ese estatuto lo puso la Revolución Argentina, que es lo mismo que hizo más o menos el chavismo, que es poner una constitución arriba de la constitución. Por eso mucha gente no entiende, por ejemplo, por qué Isabel Perón iba a dejar el poder en el 77 y no en el 79. Porque si el mandato son de 6 años, ¿por qué lo iba a dejar en 4? Claro. Y era porque justamente el estatuto establecía ciertas necesidades que los militares y sus acólitos habían generado para el año 73, que era cambiar la capital, cambiar el sistema económico, cambiar ciertas cuestiones que no llegaron a hacer. Y había introducido la doble vuelta también. El balotaje, había introducido la idea del balotaje. O sea, muchas de las... como no se pudo reformar, porque nuestra reforma constitucional es algo dificilísimo de hacer. Somos una república que si algo tiene de malo es que no puede adaptarse a los nuevos tiempos, porque es tan fosilizada, es tan difícil modificar la constitución. Esto hace que tengamos que funcionar con un sistema que hace mucho tiempo, que se sabe que no funciona y que tengamos que seguir utilizándolo porque no tenemos forma de modificarlo. Aparte tiene que ver también con lo que un poco veníamos hablando hace un poco, es decir, todos coincidimos en que debemos modificar determinado plexo normativo, entre ellos el laboral. Y ni por derecha ni por izquierda tienen ganas de hacerlo, o sea que en definitiva a nadie, y ahí vuelvo a lo que hablaba de que cada uno apunta a sus intereses individuales, es decir, sí ni a los partidos que se supone, y cuando tuvieron la mayoría para hacerlo, que se supone velan por el trabajador,
hicieron una reforma que, que de alguna manera los beneficiara o beneficiara a que hubiera más empleo, y por derecha tampoco se puede hacer porque se supone que atentan contra los derechos laborales. Entonces, evidentemente, la conclusión a la que arribamos es que todas esas personas que están en ese edificio tan impresionante de la avenida Rivadavia entre Irigoyen de avenida Rivadavia y Callao, no les interesa que las personas que tienen que encontrar empleo tengan mejores condiciones laborales. No les interesa a ninguno, ni a los de la izquierda ni a los de la derecha. Cada uno defiende sus intereses gremiales y eso es lo más triste que tiene muchas veces el liberalismo. Que los intereses gremiales son los de los gremialistas, claro, no los intereses de sus representados. No, ese es el problema. Y lo que vemos es que estamos en un momento muy parecido al que estaba en la Unión Soviética, tal vez previo al 91. Estamos en un momento en el cual el sistema ya nadie cree que funciona. La gente ha perdido su fe tan alto que nadie cree que funciona el sistema, solamente los chicos de primaria, y hasta ahí, porque ni siquiera eso, podemos creer que el sistema realmente está dando buenos resultados a la Argentina. No, que ni sé si lo conocen los chicos de primaria, se ha degradado tanto la educación. No, pero pueden ver a San Martín, a Belgrano, a hacer todavía maquetas y creer en la primera junta. Pueden efectivamente creerlo y creer en las cuestiones heroicas que muchos de nuestros héroes han hecho a lo largo de la historia. Yo no me pondría a hacerle preguntas a un pibe de séptimo grado, pero bueno, sobre historia, pero bueno. Había un gran historiador que justamente decía que en la vieja Unión Soviética, previo, cuando apareció un tipo como Gorbachov, como puede aparecer un tipo acá como Milei, efectivamente, que viene con la cuestión de hacer reformas, y esas reformas vienen a modificar cosas que hace más de 30 años que debían haber sido modificadas, o sea, cuestiones que el estancamiento argentino, obviamente hace años que debía haberse toqueteado la cuestión laboral, la cuestión fiscal, la cuestión institucional y la cuestión territorial. Muchas de esas cosas hubieran sido cambiar la capital, muchas cosas tendrían que haber sido cambiadas hace 50, 60 años. Hoy vimos que esos problemas han mutado, no se han modificado porque han generado intereses. O sea, ¿quién, por ejemplo, querría cambiar la capital? Todos los proveedores del Estado están en Buenos Aires y se quieren seguir quedando en Buenos Aires. No quieren irse a estar en medio de la Pampa o como pasa en Brasil, en medio de Brasil, en medio de la selva. O en Santa Cruz, como iba a ser. En Santiago del Estero. Sí. No, como hicieron en Viedma, Carmen de Patagones, cuando la quería Claro, mover, pero creo que la última intento lo hizo Cristina en el 2013, 2014, que quiso llevarla a Santiago del Estero. Donde, si ustedes saben un poco de la colonización argentina, Santiago del Estero es la madre de ciudades. Sí. Es la ciudad más antigua que pero tenemos. Desde el punto de vista, nadie sabe tan poco de geopolítica como ella. Desde el punto de vista geopolítico, hay que llevarla al pivote, exactamente. Porque claro, si somos un país bicontinental, tenemos que acercarnos, o sea, el centro del país. El centro de nuestro país, si nos consideramos un país bicontinental, sería alrededor de Ushuaia, un poquito más acá. Sí. Entonces, hay que bajarla. Tendríamos que entender que... Recordemos que hay una cuestión muy clara que se ha mantenido hace 40, 50 años. No poblar el sur está totalmente despoblado. Sí. Tenemos un presidente que la obra pública la desprecia, o sea que si el Estado está para algo es justamente para generar infraestructura y facilitar la colonización. Crítica, tal cual. Claro, facilitar la colonización. Si uno ve, por ejemplo, que yo he visto siempre los debates parlamentarios de los años 60, los años 70, es siempre que aparecen personajes que siempre están pidiendo poblar Tierra del Fuego, hablando de llevar a los territorios nacionales, después a los territorios que después van a formar las provincias de la Patagonia, llevar nuevas infraestructuras, ferrocarriles, rutas, escuelas, estar siempre dispuestos a colonizar esa zona tan alejada del país. Y el presidente actual, nosotros vemos que efectivamente eso no lo ve como prioridad, él no le interesa, no le importa. Y ahora lo que vemos es que a último momento, por cuestiones a veces vinculadas más a lo electoral que a lo que él realmente piensa, está llevando adelante algunas políticas para grajearse cierta amistad de ciertos sectores que ha vapuleado a lo largo de estos 2 años de gobierno. Permitime una pequeña postilla, porque vos tocaste un caso histórico muy interesante que a mí particularmente me apasiona muchísimo, que es el caso de la Unión Soviética. Realmente todavía... a mí, por lo menos, nadie me va a vender el cuento de que la Unión Soviética desapareció de un día para otro porque se manifestó un sistema completamente inútil y vetusto. En realidad, cuando uno lee a los sovietólogos, en Argentina nosotros tuvimos uno muy importante que fue Alberto Fancionelli, que era un hombre, a pesar de que uno diría de italiano, era un hombre francés, que emigrado del régimen de Petén, pero que dio muchísimos años clase en la Universidad Nacional de Mendoza, un verdadero especialista en la materia. A comienzos de los años 80,
en un manual, en un libro que yo leí de él, manual de sovietología, decía que la Unión Soviética era la que estaba todavía mejor preparada para afrontar una conflagración directa con Estados Unidos, que tenía a la población más disciplinada, lista, adoctrinada, organizada, militarizada, incluso en rangos civiles. ¿Y cómo puede ser entonces que, y esto estamos hablando de a comienzos de los 80, que fue cuando toda esta camarilla de delincuentes internacionales como Gorbachov y Gaidar empezaron su ascenso por la nomenclatura? ¿Implosionó o la hicieron implosionar? Justamente ese es el punto. Nosotros vamos el camino. ¿O la hicieron implosionar los poderes que originalmente la crearon? Por supuesto, cuando yo menciono que la Unión Soviética, nosotros estamos paso previo al 91, estoy queriendo decir que nosotros tal vez tengamos un destino parecido. Tenemos a un personaje que está muy vinculado a los poderes internacionales, que está ahí efectivamente y que nos desagrada a muchos. A muchos nos desagrada con lo que dice, lo que hace, cómo se enviense, cómo se planea. Ahora, ¿es revertible lo que hace o no es revertible lo que hace? Porque creo que yo tengo entendido que en el 89-90 estuvo el golpe de Kornilov. ¿Cuál fue? Sí. Que el golpe que intentó derrocarlo a Gorbachev y dejar la Unión Soviética, pero eso efectivamente no hizo nada. Y la cuestión ya estaba entregada. La suerte está echada. La suerte estaba prácticamente echada. Los militares no pudieron resolver eso. Ya está. Los militares llegaron tarde, no pudieron resolverlo. Y vemos que de un país salieron 13. Está bien, pero ¿quién frenó ese proceso? Te quiero detener un segundo ahí. En Rusia. No, en Rusia, pero el proceso se dio. Los 13 No, está bien, eso lo perdió, pero cuando se iba a avanzar sobre la propia Rusia, porque ese proceso iba a abarcar a la propia Rusia, ¿quién lo frenó? Putin. Pero yo creo que el problema de la Unión Soviética y la caída de la Unión Soviética tiene que ver por haber basado el desarrollo de la Unión Soviética, que yo creo que ahí es donde Putin... porque Putin es un presoviético, no es un zarista, no es un... Es decir, su ideología está basada en la idea de la madre Rusia y en la idea del gran imperio ruso y no... O sea, yo creo que el gran problema de la Unión Soviética fue primero basar su estructura en una idea de por sí inviable, que era el marxismo. Segundo, o sea, basada en una revolución que no tenía ni pie ni cabeza. Y segundo, basada en la conquista de naciones que no tenían ningún punto de contacto ni cultural ni histórico con quien le da origen, que es Rusia. Entonces, Putin no busca recrear la Unión Soviética, busca recrear Rusia. Claro. Y Rusia no tiene el típico expansionismo soviético por imponer el marxismo como modo de vida, porque en realidad el marxismo no es posible como modo de vida. Entonces, un poco que Stalin ya partía de la base del socialismo en un solo país. O sea, la única conquista real que Rusia hizo, o sea, que un régimen de izquierda durante esos años hizo, fue de los 3 países bálticos, que yo tenga entendido. O sea, la Unión Soviética anexa los 3 países bálticos después del pacto Ribbentrop-Molotov, según tengo entendido. Entonces recupera el control de Ucrania, que Ucrania y Bielorrusia estuvieron vinculadas a Rusia de forma... Bueno, de hecho Rusia nace de Ucrania. Rusia nace de Ucrania, nace de Kiev. Sí, pero el resto de las repúblicas, todos digamos lo más en la parte más profunda asiática, y después todo el expansionismo sobre Europa del Este, totalmente a contramano pero formaban parte del imperio esas zonas. Polonia formaba parte del imperio ruso desde... Pero todos los famosos TAN, claro, pero eran parte del viejo imperio ruso. Pero no había, una tradición histórica común, no había. Lo mismo que pasó con Yugoslavia. Yugoslavia era un invento de una persona que atentaba contra toda identidad nacional posible. O sea, no era. Yugoslavia iba a estallar en algún momento de la vida por el mero hecho de que eran irreconciliables las personas que vivían a su interior. Porque justamente se basaba en el principio nacional de las lenguas. Que hoy en día, ser naciones bajo ese principio, efectivamente tiene razón de ser en el mundo globalista que estamos viendo hoy en día. Rusia no se basa en eso, se basa en un perímetro de seguridad. Creo que creo que la Unión Soviética en cierto punto, cuando se expande de esa manera, también está pensando en un perímetro de seguridad en gran parte. Entonces, yo creo que la Argentina lo que le pasa es que
si nosotros vamos a un paso de estar de la Unión Soviética, suponiendo en este caso hipotético, entonces lo que tenemos que pensar es que ¿qué parte de la que nosotros vamos a quedar? ¿Será la provincia de Buenos Aires? ¿Será Santa Fe? ¿Qué partes quedarán y dónde estaremos nosotros? A ¿Qué- ver, yo quería cambiaremos el pasaporte? Yo quería hacer este razonamiento. Así como en determinado momento Rusia estuvo a punto de colapsar, porque ese era el plan, y no nos olvidemos que a Yegor Gaidar, que es el que hizo las entre comillas, reformas que terminaron empobreciendo a los rusos, fue asesorado por Domingo Cavallo de la mano de Rockefeller, que fue a Rusia de la mano de Rockefeller, entre otros. Se frena por la aparición de Putin. Cuando Argentina, lo que hoy es Argentina, entró en una espiral de descomposición después de la independencia, que fue la anarquía del año 20, y la caída de los gobiernos, de los proyectos centralistas de Buenos Aires, apareció Rosas para frenar la desmembración territorial. Rosas para frenar la desmembración territorial. Con los procesos consiguientes que ya hemos charlado en otras oportunidades. Ahora, si Argentina está en un periodo similar, bueno, habrá que rogar, habrá que pedir que aparezca algo o alguien que frene este proceso de disolución. Porque si no aparece, la deriva lleva a lo que decís vos, Maro. A la desmembración total y completa. Sí. ¿Qué es el plan? No, por eso te digo, ¿dónde ¿Qué es el plan? Yo digo jocosamente como ¿dónde quedaremos? ¿En qué parte quedaremos? Si es que no aparece algo o alguien porque vos te cuenta que lo frene. se ha bromeado tanto sobre eso. ¿Te acordás cuando en la campaña 2015 los argentinos del centro se hablaba, los que estaban en amarillo, ¿me entendés? Se hablaba mucho de eso. Sí, la Argentina... ¿Qué es lo que pasa? También es lo que sucede en la gran mayoría de los países. En Estados Unidos vos también tenés a la inversa de lo que pasa acá, que en los extremos, o sea, es tan empobrecido y el centro es más rico, tenés la riqueza en los extremos, en las costas, y el centro más pobre o más con algunas limitaciones, sobre todo educativas y culturales. Todos los países sufren procesos, digamos, de aglomeración también por fracturas y clivajes hay. Sí, por eso, sí, a lo que voy es también los que yanquis fortalecieron justamente sus extremos porque eso era importante. Que crearon una fiebre de oro, por ejemplo, en California para poblar esa región para que todo el mundo estuviera ahí. Nosotros no poblamos nuestras regiones críticas. Aparte, por supuesto, para tener el control de las rutas marítimas, como por la teoría de Mahan. Mahan fue el gran geopolítico estadounidense que desarrolló no por oposición, sino por complementariedad con Mackinder, el tema del control de las rutas marítimas como elemento central para proyectar poder. Y al mismo tiempo, yo también, esto es una opinión mía, la desmembración de los países no creo que sea tan funcional a los poderes de los que venimos hablando, porque los poderes en sí mismos necesitan de una territorialidad o de entidades estatales o de algunas, no de todas. No, pero al mismo tiempo necesitan de esta cuestión, porque también llevar esa idea, o sea, en las personas, en los habitantes de estos territorios, es necesario sostener la idea de cierta, es decir, todos entendemos que, voy a poner un ejemplo deportivo, la FIFA es un elemento supranacional y ultrapoderoso económicamente, pero necesita de los mundiales en donde se enfrenten las naciones. O sea, no existiría un mundial, o sea, no existiría la FIFA si no existieran los países. O sea, ¿soy claro? No, está bien, pero entonces, fíjate lo que pasó con Yugoslavia. Yugoslavia jugó un mundial, que fue el 90 como Yugoslavia, y ahora juega Croacia, juega Serbia, juega Eslovenia. Pero a lo que me refiero es que las entidades nacionales siguen existiendo y sería muy complejo armar nuevas entidades nacionales. Yo creo que el poder, o sea, utiliza la base que tiene para proyectar su poder y obviamente para obtener estos beneficios económicos y un poco con lo que decías vos, en algún momento por ahí sí la geopolítica tenga algún tipo de encontronazo con las instituciones democráticas en el sentido de la proyección de poder, pero al mismo tiempo requiere, me parece a mí, esto es una opinión personal, de un basamento en un territorio, en una organicidad que permita esa proyección de poder. Si no, no habría, o sea, ¿quién proyecta el poder? ¿JP Morgan? No, JP Morgan no es nada, es un banco. Por supuesto, pero ese banco le conviene tener ¿cuántas deudas externas? ¿Le conviene tener una deuda interna con Argentina o le conviene tener 24 deudas externas con 24 entidades diferentes? No, ¿le conviene proveer a 24 ejércitos diferentes, todos peleados entre sí? No, porque eso no sería viable. No podría. ¿Te acuerdas del cordón sanitario que habían creado durante
después de la Primera Guerra no, Mundial. no habría viabilidad en eso. No tengo. Yo no soy. Yo en porque ese- aparte, romper una estructura de, digamos, independientemente de todo, los argentinos tenemos una. O sea, pensar en cordobeses y santafesinos, sí, hay mucho folclore, pero somos una entidad nacional única. No hay. Es decir, tendría que ser un proceso de disolución muy profundo, me parece, y aparte para llegar a crear estados con fuerzas armadas, digamos, no tendría, está el modelo de Costa Rica. No tendría viabilidad. Pero Costa Rica, convengamos que no es un... No te olvides que hubo y creo que todavía está ejerciendo el cargo, hubo un gobernador, que creo que fue el gobernador de Mendoza, que dijo que a Mendoza le convendría separarse de la federación y nadie le pidió explicaciones. También otro político sí. santafesino Y es también uno- lo dijo. Sí, Y también es uno- Córdoba. Pero yo creo que son cuestiones meramente folclóricas, o sea, A ver, tendrían, entendeme. tendrían menos capacidad de proyectar poder que Uruguay, ¿entendemos? Entendeme esto, No Jorge. les interesa. Primero, esa cuestión no les interesa. Pero no creo que les interese esa parte. Segundo, el sistema nuestro está colapsando y cada uno quiere sálvese quien pueda. La deuda externa es impagable. Entonces, disolver la Argentina... Sí, para dentro de deudas que son de las menores a nivel global, la Sí, nuestra. sí, pero imagínate, se disuelve la Argentina y la capital federal y el Gran Buenos Aires se quedan con toda la deuda y Santa Fe arranca sin deuda. Santa Fe arranca sin nada. ¿Te pensás que muchos de los gobernadores no lo ven así? No creo que, o sea, conozco muchos que firmarían mañana eso. no le veo una viabilidad. Vos imagínate Santa Fe sin tener que depender de los impuestos, tener que mandar recursos a Buenos Aires. Pero es un poco lo que pasaba en la Argentina antes de, digamos, con Urquiza, y sin embargo Vos la imaginate Confederación Argentina no avanzó ni un ápice y no le mandaba los impuestos a Buenos Aires durante No, el problema es que Buenos periodo de Aires era más Rosas. rica. No, el problema es que Buenos Aires era más rica. Claro, que bueno, Paraná. entonces, Ya demostró, eh, le compró la flota. ¿Te acuerdas cuando le compró la flota? Y- Vos mataste una flota y no te la compró. ¿Cuánto cuesta tu flota? Te la compro. Por eso, pero entonces... es Si, decir, si ese marino no hay- norteamericano hubiera sido un poco más leal, pero bueno, era un mercenario. No hay posibilidad de que, digamos, además que no tenemos ni siquiera ni los recursos humanos o sea, para producir un... o sea, yo creo que este poder necesita de estas entidades nacionales, es decir, la geopolítica, hoy más que nunca, yo creo que la geopolítica está girando a la geopolítica Está bien. clásica. Vos ahí tenés que Entonces, entendeme esta cuestión. basándome en esta idea de que cada vez viramos más a las cuestiones clásicas, o sea, es simplemente leer un poco a Mahan, a Mackinder y ver hablar del Herland y es lo que está sucediendo en el mundo. Es decir, el centro del conflicto está en el Herland. Está bien. O sea, en todo lo que es Está Europa del pegando. Este. Ahora, voy a entender lo siguiente para nosotros, en esta cuestión nuestra, a ver qué lo ve. Cómo lo ve. Una cosa es, por ejemplo, ¿te acuerdas de la guerra de la Triple Alianza? Siempre me Sí. gustó analizar a los geopolíticos que la analizaban. ¿Qué venían ellos? Ellos veían, por ejemplo, que la causa fue Inglaterra o la causa fue Brasil. ¿Fueron causas internas de Brasil o fueron causas externas británicas? A veces, simplemente, hay causas internas. Hay una disolución nacional que está a ritmos agigantados. Gobernadores que están viendo bien eso y lo están incentivando. Y un poder externo que no lo ve como tal vez, como decís vos, tal vez no lo vea tan cerrado el paquete o la cuestión del proyecto. Pero ¿qué pasa? Hay gente abajo que la está generando. Se está generando desde abajo y efectivamente los de arriba pueden ver el Sí, negocio. hay un caldo de cultivo en lo que vos decís, la Sí. pérdida de la fe en las instituciones, la pérdida de la fe en la institucionalidad, pero persiste esta cuestión de, digamos, es decir, es muy complejo destruir una tradición histórica, toda ¿Y una cómo identidad ocurrió? cultural. Pero pensá cómo ocurrió en 1810. Como un grupo de improvisados simplemente porque el rey cayó, porque el rey desapareció y la Sí. fe en España se cayó con pero la no se fe en el destruyó rey. la tradición histórica, simplemente se... Sí, se destruyó la tradición porque no fuimos más monarquía, Claro. no fuimos más España, no fuimos más nada. Pero no dejamos de ser hispánicos. O sea, no cortamos ese lazo. Sí, O sea, lo son la- cortamos. Sí, no tuvimos relaciones con España también durante 50 años. Es como Estados Unidos y Gran Bretaña. Estados Unidos y Gran Bretaña tienen un cordón No, yo umbilical en- que los sigue uniendo. yo entiendo lo que dice Jorge. Independientemente de la independencia. No se cortó esa identidad cultural, esa tradición histórica. Y eso es lo que no se rompe. Por eso ponía el ejemplo de los Balcanes. La tradición histórica serbia versus la croata no tenían ningún punto de contacto, ni la lengua siquiera. Entonces, ahí es donde todo vuela por el aire. Soy claro, o sea, tal vez Está bien, puede ser, pero el Imperio Español voló por los aires y hablaban todo el mismo idioma. Sí, pero voló por una cuestión también de incapacidad, como pasó con el Imperio Británico, de incapacidad de sostener la presencia territorial. Los romanos les pasó lo mismo. O sea, los imperios caen
por la incapacidad de sostener el control territorial. Llega un punto que se expanden de tal manera que no hay manera de sostenerlos. Ni con plata, ni con nada, ni con fuerza, ni con Sí, son, de ningún tipo. son múltiples los factores, pero de todas maneras yo quería dos segundos. Vamos cerrando. La oligarquía financiera mundial opera por cooptación de elites. Por cooptación de elites. Efectivamente, necesitan todavía, porque no es un actor uniforme, necesitan todavía de algunos actores estatales que les permita hacer lo que ellos no pueden hacer por sus propios medios. Esto es los fierros. O sea, necesitan estados como Estados Unidos, necesitan todavía de alguna organización, hay que ver hasta cuándo, como la OTAN. Pero un país como Argentina, si ellos deciden en determinado momento decir, bueno, muchachos, se terminó porque necesitamos esos recursos que están ahí, nos parten en 20 pedazos si es que no se le opone otra fuerza. El tiempo lo dirá. Y el 26, efectivamente se dirá mucho de eso. Como dijo el expresidente, nuestro querido Roque Sáenz Peña, que si quiere el pueblo votar. Quiere al pueblo votar. Efectivamente, nos vamos retirando, ya nos estamos pasando, son las 9:02, nos estamos pasando un poco de nuestro horario, así que nos despedimos rápidamente para dejarle paso al nuevo programa. Nos retiramos, gracias, vaya a votar el 26 y efectivamente esperemos que la Argentina siga existiendo este año, el que viene y la próxima década más. Chao.
Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 883.